Queridos hermanos, nos reunimos para celebrar esta Eucaristía en el Día del Señor. Si lanzamos una mirada al pasado, podríamos descubrir que desde tiempos muy primitivos los seres humanos se han asociado, a veces por los vínculos de la sangre, los vínculos familiares, formando familias, formando tribus o clanes, y a veces también por buscar protección o mayor fuerza, mayor capacidad para obtener el alimento o incluso para la lucha contra otros adversarios. La asociación es muy normal, es muy natural, es muy espontánea. Así se fueron formando pues esos grandes tribus y grandes pueblos después, naciones, reinos. Y eso pues es muy normal. El problema está cuando se polarizan, cuando hay un sentido de pertenencia exacerbado y cuando empiezan los enfrentamientos precisamente con otros grupos rivales, contrarios. Y eso ha sido la historia de la humanidad, la lucha de pueblos contra pueblos. Y parece que en muchos milenios no hemos aprendido. Seguimos peleando, luchando. Guerras ha habido siempre, desgraciadamente. Y a veces es precisamente por querer dominar a los demás, por querer tener la primacía, la preeminencia de determinado grupo, pueblo o nación. Y viene el rechazo de los demás. Hoy vemos precisamente esta situación que sigue. No solamente las dos grandes guerras mundiales han sido pues trágicas, terribles en este sentido. Seguimos viviendo muchos temas de luchas, de pugnas entre las naciones, entre los pueblos, a veces entre las mismas familias. Por eso en este contexto el pueblo de Israel también vivió ese contexto de luchas, de pugnas, de guerras y el rechazo de los extranjeros, que hoy sigue siendo un tema muy importante, muy triste también. Hoy asistimos a escenarios de crisis migratorias tremendas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no se quiere aceptar a los demás, porque pues algunos dicen, hay razones para que no se acepte a los extranjeros, no pueden llegar así tampoco. Y es cierto, tiene que haber normas, por supuesto, pero a veces se ha llegado al extremo de rechazar al extranjero, al migrante. En ese sentido resulta emblemático este texto del profeta Isaías que hemos escuchado, porque también el pueblo de Israel se centraba mucho en sí mismo, en ser el pueblo de la alianza. Y cuando el profeta dice, velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, a los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, que guardan el sábado y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Este pasaje de Isaías, siglos antes de Cristo, pues es totalmente inédito, totalmente atípico, porque muchos judíos, la mayoría de los judíos, pensaban en su propio pueblo, en su propia nación, como destinatario de las promesas de Dios, y rechazaban a los extranjeros, generalmente, aunque ya desde el libro de Levítico se hablaba de tener compasión del forastero, del migrante.
Pero en la práctica no era así. Se rechazaba a los que no eran judíos. El mismo Pablo en su carta a los Romanos, que hemos escuchado también, habla de algo semejante, que trata de desempeñar su ministerio entre los paganos, pero también para dar celos a los de su raza, dice. Ciertamente también en tiempos de San Pablo había quienes rechazaban abiertamente a todos aquellos que no fueran judíos y decían que las promesas de la salvación eran solamente para el pueblo de Israel, que Dios había elegido ese pueblo, el pueblo elegido, y que para ellos era la salvación de Dios. Poco a poco va habiendo una conciencia de la necesidad de acoger a todos, de recibir a todos, de hacer realidad lo que dice el profeta Isaías, que la casa de Dios, el templo de Dios, fuera casa de oración para todos los pueblos, sin distinción, sin discriminación. Esto ciertamente no fue posible en tiempos de Isaías. Fue un pronunciamiento para el futuro, porque en ese momento, cuando Isaías escribía estos pasajes, era muy difícil que hubiera una apertura hacia los pueblos paganos, hacia los pueblos extranjeros, hacia los pueblos no judíos. San Pablo ya vive esta experiencia de apertura. Él es el apóstol de los gentiles. Él va a predicar a los no judíos, a anunciar el evangelio a los no judíos. En este sentido, pues también resulta un tanto extraño el evangelio que hemos escuchado. Cómo Jesús sale de territorio judío para irse a la región de Tiro y de Sidón, que eran dos lugares paganos, por decirlo, de no judíos, dos puertos de la antigüedad, Tiro y Sidón. Y en eso dice San Mateo que una mujer a la que le llama cananea, y no es irrelevante que le llame cananea. San Lucas le llama a una mujer sirofenicia y San Mateo le llama mujer cananea. Y tiene su relevancia porque los cananeos fueron los enemigos del pueblo de Israel. Cuando tomó posesión de la tierra prometida, se encontró con el rechazo de los cananeos. Y los cananeos eran como símbolo de los contrarios, de los enemigos de los judíos. No es extraño, no es irrelevante que San Mateo le llame que era una mujer cananea. Era ya también un hombre un tanto peyorativo, que se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Resulta muy extraño que Jesús no le contestó una palabra. Parece como si le ignorara. Estamos hablando del universalismo, de la salvación para todos, y por eso resulta sumamente extraño que el Señor no le responda, no le dirija una palabra, no le conteste una palabra. Incluso los discípulos le decían: atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Si nos fijamos, no es porque la atendiera por una atención propiamente a la mujer, sino para que no fuera gritando, para que no estuviera gritando, no estuviera molestando, en pocas palabras. Y todavía más fuerte la expresión de Jesús, muy fuerte: no está bien quitarles el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Sumamente extraña esta expresión en labios del Señor. Pero era solamente una prueba. Era solamente, vamos a decir, un recurso pedagógico muy fuerte, muy difícil de entender en los labios de nuestro Señor. Es cierto que a los cananeos les llamaban por apodo los perros, así como en algunos lugares les apodan ciertos pueblos los conejos o los no sé quiénes, así hay también ahí les llamaban los perros. Pero pues eso no justifica nada.
todas maneras es una expresión peyorativa. Y entonces se acerca a la mujer y le dice: Señor, ayúdame. Y él responde con esa frase tan terrible. Pero, insisto, es una prueba. Y la mujer la pasa. Cuando responde: es cierto, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esto que dijo la mujer es una expresión, pues yo le llamaría inconmensurable de humildad. Ella, con estas palabras, es cierto, quería que se curara a su hija. Y una madre es capaz de todo con tal de ver a su hijo bien o su hija bien. Eso es cierto también. Sufrir incluso una humillación. Ella pasa la prueba, no se va disgustada, enojada con Jesús, porque por eso que le dijo, quizá otra persona se hubiera ido ofendida. Ella pasa la prueba. Un recurso pedagógico bastante severo, bastante fuerte, pero al fin y al cabo es una prueba. Y a veces el Señor nos pone pruebas que no pasamos nosotros. Ella pudo haber dicho: no me humilles, no me digas así, ya me voy. No, si no quieres, no me hagas el favor. No, ella pasa la prueba. Una mujer cananea, una mujer pagana, una mujer extranjera, pasó la prueba. Y se convierte además en un emblema de la disposición que tiene esta mujer en modelo de creyente, en un modelo de una persona creyente que descubre que Jesús es un enviado de Dios. Todavía no sabe quién es Él, pero tiene una gran fe, siendo una mujer pagana. Y por eso el Señor le responde: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Podemos sacar muchas enseñanzas, desde luego, pero una de ellas es, y quizá tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es nuestra capacidad de aceptar las pruebas a veces que el Señor nos pone? ¿Hasta dónde podemos nosotros equipararnos a esta mujer que tuvo la audacia, la capacidad, la humildad, la grandeza, la nobleza, todo lo que queramos llamar, de pasar esta prueba tan difícil? No se va ofendida. Quizá alguno de nosotros se habría ido ofendido. Me ofendió, me dijo que no puede echarme el pan a los perros, a los perritos, dice. Pero pues, diminutivo no cambia mucho. ¿Cuál es nuestra capacidad de respuesta a las pruebas que Dios nos da o nos pone? ¿Qué tanta humildad y capacidad de fe podemos tener nosotros ante una situación no igual, porque pues igual no la va a ver, pero semejante a esta? Y en segundo lugar, y quizá lo más importante también, esta mujer entra en la dinámica de la salvación, entra a formar parte del proyecto de salvación, no es excluida, no es rechazada. Recibió una prueba, sí, pero pudo salir adelante y pudo formar parte del proyecto de salvación de Dios en Cristo Jesús por esa disposición, por esa humildad, por esa sencillez. Y entonces, pues podemos ver cómo el Señor incluye a todos, ¿no? No fue una discriminación, fue una prueba. Al principio parece una discriminación, parece un rechazo, pero no es así. Es una prueba, es una pedagogía y no siempre es fácil de entender. Hoy la palabra del Señor nos invita, por un lado, a ser incluyentes, como el profeta Isaías lo dice, a no rechazar a nadie, pero también en momento dado a pasar las pruebas que el Señor nos pone en nuestro propio camino. Hoy pedimos al Señor en esta Eucaristía
que nos concede hacer una iglesia que camine en la unidad, pero una unidad que no es fácil. La comunión no es fácil, la unidad de la iglesia no es fácil. Muchas veces hay que pasar por pruebas como esta mujer, templar nuestra fe, tener el temple de la fe que tuvo esta mujer extranjera, esta mujer cananea. Que sigamos en nuestro camino como iglesia incluyente, que no rechaza, no discrimina, pero que cuando hay pruebas sepamos también afrontarlas, asumirlas e ir adelante caminando en el nombre del Señor. Que Él nos ayude con la fuerza de su palabra y la fuerza de su Eucaristía, esta Eucaristía que estamos celebrando.